Los hermanos mayores que tienen las notas que hemos dado, hoy nos toca ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 16, porque estamos viendo la armadura de Dios para trabajar para Cristo, para orar, para evangelizar. Efesios capítulo 6, versículo por versículo vamos, porque cada versículo habla de una parte de la armadura. 6:16. Estaba mirando otra versión. A ver, espérenme un cachito. Ahí está, esta la tenemos todos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo o del maligno. El apóstol Pablo era un soldado antes de conocer al Señor. Sabía muy bien lo que era una armadura. Sabía muy bien lo que era una lucha, una guerra. Muy especialmente cuerpo a cuerpo en aquel entonces. Las armas convencionales de aquel entonces eran flechas, lanzas, espadas. En algunos momentos usaban catapulcas que tiraban piedras o rollos de paja encendidos. Vendrían a ser los cañones antes que salieran. Pero un ataque masivo, que sería la infantería de hoy, era más que nada espada y lanza. Pero la flecha era la artillería. Los que han visto a veces algunas películas o han leído algo sobre la historia, cómo peleaban en el tiempo de los romanos, el ataque principal, antes que avanzara la tropa con espada y lanza, el ataque principal era con flechas. Y en muchos de los casos las flechas iban encendidas. No solamente dañaban o herían, sino que quemaban. Estaban hechas con bastante maldad. Entonces Pablo, pensando en estos ataques, ejemplificó el ataque del enemigo nuestro hoy, porque nuestra guerra hoy y nuestras armas no son convencionales o naturales, sino poderosas en Dios. Hace un ejemplo como que el enemigo nos lanza flechas de fuego. Y entonces, pensando en la armadura, está pensando en la parte de la armadura que es el escudo. Con una mano se llevaba el escudo, que más o menos cubría desde la cabeza hasta pasada la cintura, bastante pesado, y con la otra mano iba la espada o la lanza, o a veces tenían un tipo de cadena con un machete que tenían en la punta pinche, así que le pegaban. Pero el escudo era para frenar el ataque del enemigo. Cuando tiraban flechas, por lo general se agazapaban y las flechas se clavaban en el escudo. Por eso está diciendo acá, vuélvalo a mirar ahora y lo va a entender mejor. Sobre todo, tomad el qué. ¿Y cuál es el escudo que tenemos que tomar nosotros? El de la fe. Con que podáis apagar, ¿cuántos? Todos los dardos de fuego del enemigo. En otra versión dice
para que puedas parar y apagar. Yo creo que está más completo. Porque al clavarse en el escudo, eso permitía que no nos produjera heridas. Y al estar clavado en el escudo, se apagaba ahí en el escudo porque no tenía de qué agarrarse, porque el escudo era de metal. No era para incendiarlo. Ahora, habla del escudo de la fe. Es decir, nosotros hoy no tenemos nada para agazaparnos de alguien que viene con un garrote. Cuando viene con un garrote le decimos: en el nombre de Jesús no toque al siervo de Dios. Y se desarma ahí. La fe en la palabra de Dios frena los dardos del enemigo, para los dardos del enemigo, nos defiende de los dardos del enemigo y se apaga. La fe de Dios y la fe en Dios, porque la fe es de Dios, nos la da Dios, y cuando la usamos para Dios, trabaja a dos puntas. La Biblia dice que es imposible que podamos agradar a Dios sin fe. ¿Lo ha leído esto? A ver, para los que están tomando nota. Hebreos. Por supuesto. Miren, hermanos, cómo Audilio, cómo sabe. Efesios 11 es el capítulo de la fe. Perdón, Hebreos. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí escuchándole, y que es poderoso galardonador, que la palabra galardonador es que responde a la oración de fe de los que le buscan y nos da el premio. Así que cuando tenemos fe y la usamos hacia Dios, tiene resultados, porque la fe mueve la mano de Dios. Pero la fe de Dios y la fe en Dios con respecto al enemigo también tiene efecto, porque ahí Pablo lo dice bien claro: a través de la fe podemos parar los ataques del enemigo. Y si lo quiere entender mejor, anote ahí Primera de Pedro también le va a hablar de fe ahí. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el que verdaderamente es el adversario, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el otro día, hablándole a las hermanas del grupo de mi esposa, leíamos este pasaje y digo: miren, este pasaje nos tiene que dar aliento, porque a veces el diablo nos hace pensar: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la reunión, yo escucho la palabra, yo me esfuerzo por servir a Dios. Y el diablo le hace creer que usted solo o sola está pasando esta lucha. Pero mire lo que dice acá. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.